Buenas tardes, estamos nuevamente con el equipo multidisciplinario ETEL, Mariani y Natalia. Hoy vamos a hacer énfasis a una enfermedad mental ya que es muy recurrente y la que vas a hacer énfasis a esto ya es nuestra especialista ETEL. Ya el síndrome se llama síndrome de burnout. ETEL, si no me equivoco. Sí, el síndrome de burnout es un síndrome que tiene relación o se le llama burnout como quemado, que en el fondo es cuando el trabajador está tan implicado en su trabajo y tan expuesto emocionalmente que pierde la vocación y la ganas de trabajar en eso. Entonces este video de hoy está enfocado en explicar este síndrome principalmente para el funcionario de la salud. Entiéndase médicos, enfermeras, técnicos, camilleros, personal de aseo, o sea, toda esta primera línea que está frente al enfermo COVID, ¿ya? Así bueno. que, un momentito. Ya, de este video, de esta charla, van a salir unas cápsulas más cortitas que van a estar en la cuenta de Instagram, ya con un resumen de las recomendaciones, un resumen de los tipos de intervención, para que después busquen eso que está un poco más acotado, ¿ya? Y ahí está. Ahí sí. ¿Ven todos bien? Sí, se ve. Ya, súper. Genial. Súper. Ya, entonces síndrome de burnout y COVID-19. Como les explicaba recién, el síndrome de burnout es una enfermedad mental, principalmente laboral. Se empezó a hablar de este término cerca de los años 70, mucho más validado en la última década, con mucha publicación al respecto, no solamente porque afecta en casos de pandemia como es este, sino que para terremotos, tsunami, hay protocolos establecidos para trabajar en esto, pero que no necesariamente resguarda al trabajador en la parte mental o psicológica, ¿ya? Entonces, ¿qué llamamos síndrome de burnout? Son las tres dimensiones que afectan o las tres formas en las que la excesiva carga laboral puede afectarte a ti. Primero, que es una sensación permanente de agotamiento y de cansancio. Se va generando un distanciamiento social o una despersonalización de la persona hacia el trabajo que está realizando, que esto se puede ver refiriéndose a los pacientes por número de cama, por ejemplo, y no dirigirse a él por su nombre, como una forma de protegerse también al trabajador, despersonaliza y con eso no se involucra tanto, entre comillas. Y una disminución en la eficiencia profesional, básicamente porque este síndrome funciona en base al estrés, y el estrés altera la forma en la que funcionamos cognitivamente. Entonces se altera la toma de decisiones, la resolutividad, la seguridad, etc. Si se fijan con estas tres dimensiones, se va minando todo lo que te da la autoestima laboral, que te hace sentirte como un profesional capaz, ¿ya? Ahora, ¿qué significa trabajar en días de COVID-19? ¿Ya? Esta pandemia tomó a todos los países por sorpresa, ¿ya? Dentro de todo nosotros teníamos una ventaja por lo menos de 35 días en relación a países en Europa o los primeros casos Claro. en América Latina, pero al no tomarse los resguardos suficientes, el colapso hospitalario llegó casi inmediatamente, o sea, se empezaron a utilizar las camas sobre la marcha. Y eso lo que hace en el fondo es tensionar todos los servicios que ofrece el hospital, desde la parte hotelera, entre comillas, que son como el servicio del día cotidiano, hasta aquellas intervenciones de más impacto como el uso de ventilador artificial, etcétera. Falta de capacitación en el equipo de trabajo también ha traído que existan pocos profesionales disponibles para trabajar en esto. Ya el De tema hecho, de por eso la se hizo un llamado a otros profesionales de la última carrera como para que dieran más apoyo. Claro, eso igual está en tema de discusión por parte del Colegio Médico, ya porque dentro de todas las medidas que se están tratando de tomar ahora para poder afrontar la crisis, está el llamar a alumnos de los últimos años de carreras como medicina o enfermería y postergar el EUNACOM, que es el examen nacional que tienen que prestar los médicos extranjeros para validarse en Chile, querían postergarlo por 2 años, ¿ya? El punto es que hay protocolos que se enseñan acá y no en otros países y que puede generar problemas a la hora de la calidad de la atención. Entonces eso todavía está como en veremos. Ahora, volviendo al tema del burnout, esto afecta a los trabajadores, a las instituciones y a los proveedores. Por ende hay servicios que están colapsados que nunca antes se habían visto en esta situación. Y muchas marcas grandes que están cambiando el giro de sus empresas para poder hacer insumos para afrontar esto. O sea, marcas textiles que se están enfocando en la elaboración de mascarillas, etcétera. Ahora, cuando esto pasa y es tan transversal en distintas áreas, se va generando una sensación de inseguridad como de rebaño.
Y eso lo que hace es que el ambiente y el clima laboral se vaya empeorando cada vez más. Los turnos extenuantes, la falta de descanso, el riesgo permanente de contagio, hace que el clima laboral se vaya menguando, ¿ya? Ahora, a la hora de enfrentar un síndrome como este, personalmente tenemos tres tipos de reacciones a nivel cognitivo, emocional y fisiológico. Cuando hablo de un afectamiento de nivel cognitivo, es lo que les mencionaba recién. Se afecta la capacidad resolutiva que tiene la persona, por lo tanto no está nunca 100% seguro de que lo que esté haciendo esté bien. La sensación de catástrofe o la rigidez es porque me siento seguro bajo estas normas, si me cambian estas normas no puedo trabajar de la misma forma, no voy a rendir bien. Son pensamientos negativos que van generando una espiral cada vez más ascendente porque la situación no mejora, sino que se va agravando. A nivel emocional, esto lo que genera son estados de tristeza, melancolía, aplanamiento, falta de reacción, irritabilidad, mal genio, etc. Y a nivel fisiológico, va con cuando se afecta el sistema musculoesquelético, cuando aumenta o disminuye la sudoración, alteraciones en los patrones del sueño y de alimentación, etc. Todas estas cosas suenan súper obvias, pero en la situación en la que estamos y el tipo de trabajador al que nos estamos enfocando, las tres se afectan en igual nivel de magnitud, ¿ya? Ahora, esto que voy a mostrar acá es la intervención en crisis. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque en ocasiones nosotros tenemos líderes naturales. Hay personas que tienen esa capacidad de liderazgo de manera instintiva. Son buenos oradores, son personas muy positivas, que suelen traer mucha alegría al equipo. Uno siempre tiene la compañera de trabajo que se está riendo o que encuentra una talla que decir en ese minuto. Entonces, quise hacer este apartado de intervención en crisis porque son valores personales que es bueno rescatar en estos tiempos. ¿Por qué? Porque uno es el líder profesional que yo tengo a lo mejor en mi departamento de trabajo, pero otro puede ser un líder que quizás sea carismático y que permite ponerle paño frío a las situaciones de mayor tensión. A veces basta con que uno tome la decisión y empiece a influenciar a sus compañeros para cambiar el giro del turno, por ejemplo. ¿Ya? Las intervenciones en crisis son situaciones muy inmediatas, breve, cortita, concisa, que se puede reducir. Mi compañera le falleció un paciente, por ejemplo, o estaba poniendo un ventilador y cometió un error. Yo tomo a esta compañera, la llevo aparte, le doy un abrazo, la escucho y que vuelva a trabajar. Ese calor humano, en este minuto con el exceso de trabajo se pierde. Y en el fondo nos hace sentir de que trabajamos y como que nunca vemos el final del día y casi no pase horas fuera antes de tener que volver. Entonces, si despertamos estos líderes naturales, pueden ser un aliado de las jefaturas a la hora de enfrentar las crisis, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los aspectos que yo puedo intervenir? Tanto si hago una intervención en crisis para mis compañeros como si yo estoy viendo que a mí me está afectando. Hay tres sistemas que yo puedo intervenir. Primero, el comunicacional, que es tratar de restablecer y fortalecer los canales de comunicación oficiales y directos, ¿ya? Hay, como lo que conversábamos ayer de que el comité paritario, por ejemplo, en las empresas está súper abandonado. Esas cosas, lo que se busca a la hora de intervenir es rescatar estos valores y darle firmeza y seguridad al trabajador, ¿ya? Un ejemplo de eso puede ser el desayuno en la mañana todos juntos, o hacer pausas o cantar en el grupo, o sea, ejercicios que en el fondo nos permitan distraernos un poco de la tensión en la que estamos. Cambiar la forma en la que percibo el entorno y cómo yo me percibo en él. Si yo siento que soy una víctima de las circunstancias por estar trabajando en esto, probablemente mi percepción de la realidad esté afectada, ¿ya? Por este estado de aplanamiento depresivo, irritabilidad, etcétera. Entonces, al intervenir de forma comunicacional, no solamente pongo un filtro respecto a la información que yo recibo, sino que también pongo un filtro respecto a lo que estoy dispuesta a compartir con los demás y lo que estoy dispuesta a llevarme a mi casa también, como carga mental, ¿ya? Y el autocuidado, por supuesto, que es hacerse cargo de toda la sintomatología física y emocional que se activa en los momentos de crisis. Ejercicio de respiración o respiración consciente, idealmente unas 3 o 4 veces en el día, antes de empezar el turno, antes de entrar a ver a un paciente nuevo, parar esos minutos, respirar profundo y entrar con entereza puede hacer la diferencia entre pasar de un caso a otro sin el debido quiebre, ¿ya? Sin tener la sensación de que logré terminar el ciclo con esta persona. Ahora, ¿cuáles son los retos y los desafíos de atender o de trabajar en salud en este momento? Estas son todas las amenazas a las que se va a enfrentar un trabajador de la salud.
Primero, el alto riesgo de contagio, ¿ya? No tenemos asegurado que por seguir todos los protocolos de higiene no vayamos a contagiarnos, solamente baja el riesgo de contagio, ¿ya? Y eso es algo en lo que uno tiene que estar pensando permanentemente porque no se te puede olvidar el lavado de manos, la contaminación cruzada, etcétera. La sobrecarga en la demanda asistencial. No es que el COVID haya colapsado el sistema de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud que está permanentemente colapsado, que en estas fechas es aún peor porque se suma la campaña invierno y este virus vino a intensificar esta línea de colapso permanente, ¿ya? Cuando nosotros tenemos claro eso, como trabajadores de la salud, nos permite hacer un filtro, porque no es que ahora la situación esté terrible, es que la situación ya venía sobrecargada y esto empeoró. Entonces, no me da la sensación de que está todo perdido, sino que en este momento, en esta realidad, el trabajo es extenuante, por todas estas condiciones que estamos enumerando. Los elementos de protección personal, la disponibilidad de insumos, que existan protocolos de acceso y seguridad, capacitar a los trabajadores respecto a cómo utilizar estos equipos, sí, la mayoría de los servicios de salud lo ha hecho y lo tiene en día, pero lamentablemente también sabemos que faltan insumos. Entonces hay que estar cuidando el tema de las mascarillas, cuidando los guantes, y esa es una presión permanente también para el trabajador, ¿ya? Que no debería estar pensando en esto, por ejemplo. La alteración del vínculo paciente-profesional, y aquí me voy a detener porque en el fondo es lo que también más nos hace sufrir, que es cuando se diluye la línea entre el paciente y yo profesional. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad que aísla a las personas. Entonces pierden contacto con sus parientes o con sus seres queridos y el trabajador pasa a ser el contacto con la realidad que tiene esta persona. Y esa carga mental es enorme, porque tenemos pacientes que podemos ver a lo mejor todos los días y un día llegamos al turno y falleció o lo dieron de alta o lo cambiaron de área o lo trasladaron a regiones y ese vínculo en el que yo estaba a lo mejor dándole información a la familia o prestándole el teléfono para que grabe un video, todos esos recursos que uno tenía se desploman. Entonces, ese cruce de pasar de profesional a familiar es lo que hace también de que esta espiral se acelere, ¿ya? Dilemas ético-morales, porque lamentablemente estas situaciones nos obligan a tomar decisiones fuertes, como por ejemplo hacer un triage y definir cuáles son los pacientes que realmente tienen posibilidad de recuperación y cuáles no. Y ese conflicto moral, no hay ser humano en este planeta que esté dispuesto y tenga las condiciones para poder enfrentarlo bien, ¿ya? Es absolutamente normal no querer tener que pasar por esto, ¿ya? Lamentablemente cuando uno lo estudia es parte de los riesgos y estamos en este escenario, no nos había pasado. Ahora vamos a hablar de las estrategias del autocuidado, ¿ya? Estas son puros tips, que es parte de lo que se va a dividir en estas cápsulas cortitas que van a estar en Instagram. El primer eje que podemos intervenir es la comunicación, ¿ya? La ansiedad y la preocupación son normales, pero tenemos que gestionarla. A la hora de tener que enfrentar un cuadro de ansiedad o de preocupación, lo que primero funciona es la información. Si yo me mantengo informado con canales oficiales y sé lo que está pasando y cuál trabajo voy a hacer, cuáles son mis jefaturas, si se enferma mi jefatura, a cargo de quién estoy, la información me da mi seguridad. Y eso me permite no sentirme siempre a la deriva o que se toman decisiones de las cuales no soy parte, ¿ya? Conectarse, preocuparse de mantener siempre contacto no presencial, por supuesto por el riesgo de contagio, con familia, con amigos y con colegas, recuperar los WhatsApp de la universidad, con compañeros, por ejemplo, compartir tips. Les comentaba yo la semana pasada cuando veíamos el estrés del cuidador, los grupos de apoyo son motivo de mucha burla en memes, en páginas, etcétera, pero son tremendamente útiles porque nadie más que una persona en la situación que estás tú puede entender lo que estás sintiendo, ¿ya? Y grupos como estos hay por montones. Los WhatsApp del trabajo, de los compañeros de la universidad, de los amigos del instituto, familiares también, son todos siempre sostenes emocionales, ¿ya? Sí, Ethel, Dale. yo encuentro que eso es punto importante porque si un colega le dice a otro colega, bueno, quiero renunciar o quiero irme de acá, el colega le va a decir, yo también estoy cansado. Pero si yo escucho eso, que no soy personal de salud, puedo decir, pero hiciste un juramento, ¿cómo vas a renunciar? Tienes que estar siempre atendiendo a los pacientes. Entonces, yo creo que esos grupos de apoyo son fundamentales entre pares porque están en sus zapatos, pues se entienden. Exactamente. Además que acá hay que pensar de que cuando uno se prepara para ejercer en temas de salud, uno lo hace con el fin de ayudar a la gente y de recuperar a las personas.
Y este tipo de virus, por ejemplo, lo que hacen es que sin importar cuánto esfuerzo tú hagas en tu trabajo, a veces no lo recuperas. Y Claro, nadie está preparado para eso. Entonces, hay que pasar por el duelo de a lo mejor perdí un paciente hoy día, o pasar por el duelo de perdí el contacto con esta persona, pero va a ser para que tenga mejor atención, a lo mejor en regiones. Eso es importante, ¿ya? No es obvio que tú tengas que ser altruista y proteger a los demás porque eres funcionario de la salud, para nada. No necesariamente es obligatorio ser empático, por pero sí supuesto. si nos esforzamos en ser empáticos entre nosotros, a lo mejor nos va a costar menos afrontar la situación, ¿ya? Filtrar los contactos y las vías de información. Ahí también me voy a detener porque también es importante. Estamos todo el día bombardeados con exceso de información. Salió un decreto, revocaron el decreto, aprobaron una ley, no, esa ley no resultó, salió otra, y chuta, la vecina tiene enfermo al hijo y a la nuera y a los nietos, y nos llenamos de datos y de información catastrófica que en la práctica no necesitamos en nuestro día a día laboral. O sea, no nos sirve. Si es necesario, haga el ejercicio, abra su Facebook, su Instagram y deje de seguir páginas. Elija un medio nacional, un medio internacional y un medio independiente, y de ahí voy a recibir noticias, nada más. O los canales oficiales, pero filtremos un poco, ya para que no nos agobiemos con cosas que en realidad a lo mejor no nos ni suman ni restan. Claro. Pedir ayuda, ya establecer o despertar las redes de apoyo, más que nada para que disminuir la culpa por la falta de tiempo familiar, porque si bien hay un porcentaje importante de familias que están en cuarentena, encerrados en la casa hace semanas con sus hijos, tenemos trabajadores de la salud que llevan semanas, meses sin ver a sus hijos, porque muchos han optado por tomar una segunda vivienda o juntarse entre colegas para no llevar o exponer a sus familias al virus. Y esa parte hay que fortalecerla. Si yo tengo una compañera de trabajo que tiene que hacer doble turno, por ejemplo, y tiene niños pequeños y yo se los puedo cuidar, activar esas redes ayuda un montón. No es tan fácil pedir ayuda hoy en día, ¿ya? Pero si trabajamos en salud, sabemos lo importante que es contar con un equipo de apoyo. Entonces, empecemos a predicar con el ejemplo y activemos redes de comunicación. Ponerse en el lugar de los otros, hay que tratar de empatizar porque todos venimos de una realidad diferente, ¿ya? Hay algunos que llegan a la casa y tienen que hacerse cargo de los niños, otros viven solos y llegan a un departamento en soledad, algunos disfrutan de su soledad, otros no, y para eso tengo que ser empático, ¿ya? No todos van a sentir la situación de la misma forma que yo. Lo que veíamos recién es el eje de comunicación, ¿ya? Cómo tomar medidas de autocuidado, filtrar los contactos que tengo, filtrar las fuentes de información, no exponerme a sobreestrés, activar redes de apoyo, conectarme con familiares y amigos, ahí en términos de comunicación. Ahora respecto a la percepción de la realidad. Lo primero es informarse y entender bien cuáles son los procesos que vienen para nuestro sistema de salud dentro del área en la que yo trabajo, por ejemplo. Eso me va a permitir a mí saber a quién tengo que dirigirme si es que yo tengo síntomas de contagio o si alguna jefatura se va a ausentar, a quién respondo, ¿ya? Organizar los equipos por turno también es súper útil. Obligarnos a hacer pausas para ir a tomar agua, pausa para ir a, no sé, tomar un cafecito y anda tú, yo voy después. Esos apoyos se agradecen. Pedir información a las jefaturas, establecer buenos protocolos de trabajo y traspasarle esta información al equipo. La compañera bisagra, que si no está en la puerta, está en la ventana y que se sabe todos los cagüines y quién se enfermó y quién no. Gran valor la compañera porque nos puede mantener informados a todos, oficialicémoslo. Hagamos un grupo en el cual entreguemos datos de utilidad, donde me compré las mascarillas, donde encontré estos zapatos que son más cómodos, eso, ¿ya? Ayudémonos en lo cotidiano. Participar en la elaboración de protocolos a nivel local, que era lo que les decía recién. A lo mejor rescatar de mi equipo de trabajo a aquellos que tengan capacidad de liderazgo y establecer un tutor de turno, por ejemplo. El del turno de la mañana va a ser la Rosita, el turno de la tarde va a ser el Juanito. Y esa persona está pendiente del estado en el que están sus compañeros, si han ido a sus colaciones, eso, un tema social. No estoy mencionando nada de cambiar reglamentos, ni jefatura, ni nada. Esto es solo a nivel interpersonal. Adaptarse al cambio, porque lo que me solucionaba un problema en enero, hoy día no me lo soluciona. Por Claro. ejemplo, un examen. Ya no se están haciendo cirugías electivas, no se están haciendo horas de atención ambulatoria, ni exámenes de alta complejidad, está todo abocado a este virus, lo cual no significa que la realidad país se postergue también. Los problemas de siempre están en paralelo a toda esta problemática con la que estamos lidiando. Entonces, el que me haya servido un examen de detección hace 3 meses, a lo mejor ahora ya no es viable.
tengo que adaptarme a cuál es la sintomatología y cómo va cambiando este virus y cómo va cambiando mi forma de trabajar también, ¿ya? Elaborar estrategias y protocolos de atención, más que nada para anticiparse al futuro, ¿ya? Si tuviéramos problemas a lo mejor de evacuación o de tratamiento de personal, etcétera, yo tengo que tener un plan B, un plan C, un plan D, etcétera, ¿ya? Y respecto al autocuidado, ¿ya? En este eje lo ideal sería que hiciéramos la revisión diaria, por ejemplo, al volver del turno, cómo está en este punto, cómo estoy en este punto, cómo estoy en este punto, para ir viendo qué tan quemados estamos, ¿ya? Primero, tiempo para uno. Tenemos que prestar atención a cómo va, cómo está organizado nuestro biorritmo, ¿ya? Si estoy durmiendo lo suficiente, si lo que duermo es de calidad, si me estoy alimentando bien, si siento cansancio permanente o si estoy con muchos cambios de humor, tengo que prestarle atención a eso y ver qué es lo que me está haciendo ruido. A veces no se trata a lo mejor del trato con las personas, a veces mi problema son las horas de trabajo, quizá mi turno está muy largo. No es que me complique atender gente, a lo mejor son muchas horas expuestos. Lo puedo conversar a lo mejor con mi jefatura. O quizás es al revés, no voy tantas horas, pero mi implicación personal o yo hago resonancia por mi historia personal más que mis compañeros a lo mejor. Si yo soy consciente de eso, puedo trabajar en mi fortaleza, ¿ya? Y afirmar las debilidades. Respirar. Los que le mencionaba recién, hacer ejercicios de respiración consciente nos permite no solamente oxigenar mejor, sino que nuestra capacidad de reacción aumenta y tomamos decisiones de manera más firme, más segura, ¿ya? Por ende, antes de hacer cualquier cambio brusco, antes de volver después de un break o al ir a conocer a un paciente nuevo, detenernos, inspiraciones de 5 tiempos, ¿ya? Pero que respiremos profundamente y nos detengamos un momento para hacer ese quiebre entre una situación y la otra. O antes de una reunión, por ejemplo, o al salir de una reunión muy tensa. Hábitos saludables. ¿Cuál podría ser un hábito saludable? Alimentarme de forma balanceada o llevar yo mis comidas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a la hora de llevar comida yo al trabajo, eso significó que el día anterior, cuando yo volví del trabajo, yo me tuve que enfocar en algo que no tenía nada que ver con lo que hice en todo el día, que es prepararme la comida. Me estoy dando una tarea hoy día para estar mejor mañana. Y eso también, llevarlo de manera súper simple, como una lista de cosas cotidianas que nos van permitiendo desconectarnos un poco de lo que fue la carga mental durante el día, ¿ya? Limitar el consumo de alcohol, drogas, está de más decirlo, no es opción si tú trabajas en salud, principalmente porque tienes que estar alerta. Descansar en el tiempo libre, hacer algún tipo de ejercicio aeróbico, desde cantar karaoke, bailar zumba, jugar jazz dance, etcétera, que nos sirva para movilizarnos físicamente y exponernos al sol dentro de todo lo que sea posible. Ya aunque sea sentado en la ventana del departamento, pero exponerme a la luz solar, ¿ya? Tomar descansos cortos en la casa y en el trabajo, preguntarle a mis compañeros cómo están y abrir un canal a escuchar respuestas, me puede significar a mí a lo mejor el tener una línea de desahogo en un día que lo necesite, ¿ya? Jugar en familia, por ejemplo, o inventarme un pasatiempo, aprender alguna nueva actividad, mantiene nuestro cerebro ocupado, empezar a tocar un instrumento musical también nos sirve para esto, dedicarle tiempo a los hobbies o a las cosas que nos hacen sentir bien, aunque sea ver una teleserie, no importa, todo nos sirve, ¿ya? Y no llevarse los problemas para la casa. Hay que hacer el ejercicio antes de entrar a la casa, de hacer mis 5 inspiraciones y botar el estrés del hospital o del centro médico en el que estuve antes de entrar a mi hogar. Porque finalmente si yo cuido mi espacio, es mi refugio también, ¿ya? Ahora, esto que les voy a mostrar acá es un protocolo de autocuidado que lo publicó el Mount Sinai, un hospital en Estados Unidos. Este hospital en particular ha estado súper expuesto en los últimos años porque les tocaron 2 huracanes y ahora están con el tema del COVID, entonces son profesionales que ya están acostumbrados a trabajar en emergencia, ¿ya? Y ellos elaboraron este listado de preguntas que en el fondo contestan las dudas mentales, la rumia mental que uno tiene durante todo el día, y me permite hacer un checklist de cómo estoy o cómo me siento. Lo primero, ¿qué hago cuando llego del trabajo? Si me quito la ropa, me lavo las manos, saludo a mi familia, intento a lo mejor lavarme rápido para poder abrazar a mis hijos. ¿Cuáles son mis pasos una vez que ya soy libre con mi propio tiempo? ¿Me tengo que cambiar de ropa de trabajo antes de entrar a la casa? Sí. Normalmente ya se estaba pidiendo que aquellos trabajadores que estuvieran expuestos o más expuestos a la UCI o pabellones quirúrgicos antes del COVID,
se cambiaran antes de salir del trabajo, ahora eso ya es imperativo, ya es necesario, y te va a dar a ti también la seguridad de sentir que estás tomando todas las medidas necesarias para estar sano. ¿Debo evitar a mi familia cuando estoy en la casa? Depende. Si me siento bien, si no tengo síntomas, no hay razón para pensar que yo o alguno de mis familiares está enfermo, claro que me va a hacer bien hacer contacto y conectar con mis hijos o con mi pareja o con mi familia, ¿ya? Si por el contrario yo estoy con un riesgo, estoy haciendo una cuarentena, por ejemplo, por contacto estrecho, y voy a estar 2 semanas aislado, por ejemplo, hacer los videollamados, conectarme a lo mejor con familia, con amigos, cualquier bengala redes sociales nos sirve, ya como una forma de poder desconectarnos un poco de lo que estamos, porque al final es sentarse a esperar si aparece el síntoma o no. Cuando uno entra dentro de un cuadro depresivo que está afectando mi forma de vivir o mi forma de percibir la realidad, a veces se hacen recomendaciones que van más allá de lo seguro. Por ejemplo, si me siento muy sola, estoy muy triste y necesito tener contacto con mi familia, con mis hijos, bueno, se puede buscar la forma de tener todos los recuerdos necesarios para que puedas ir y ver a tu hijo o ver a la mamá que estás echando de menos, porque en el fondo tienes que cargar pilas de alguna forma antes de poder seguir con esto, ¿ya? Tenemos que pensar que estamos en una situación que no estamos terminando, estamos como en la mitad, entonces nos queda harto tiempo todavía, ¿ya? Las mascotas, mismo protocolo que con la familia, ¿ya? Si estás en cuarentena en tu casa y no puedes salir y ya llevas 2 o 3 meses, a lo mejor adoptar una mascota puede ser una buena idea, ¿ya? Si yo noto que tengo una necesidad a lo mejor de estar en espacios abiertos o de salir a la calle, adopta un perrito. Existe el salvoconducto para manejar a su mascota. Hay gente que está decidiendo qué mascota tener por ese factor. Entonces, ayudémonos un poco, cambiemos la experiencia y el relato de lo que estamos viviendo en el día a día, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos a seguir si tengo síntomas como tos y fiebre? Bueno, están enumerados, pero lo importante es que mi casa tenga un protocolo, que mi familia sepa si yo tengo algún seguro contratado, si hay alguna garantía para mí por ser trabajador, que sí, hay un seguro de vida ahora para todos los trabajadores de la salud, financiado por el gobierno, por supuesto, pero tiene que haber una capacidad de respuesta por parte de la familia. Y eso implica que mis contactos más cercanos sepan mis clínicas de convenio si tengo ISAPRE, o qué clínicas o hospitales me corresponden por la zona en la que vivo, si yo me enfermo, a quién hay que llamar o a quién hay que avisar, cómo funciona el tema de las licencias. Es toda información muy útil que si la manejamos con anticipación nos va a dar estabilidad, nos va a dar seguridad y nos va a permitir sentir de que estamos en el control de la situación, ¿ya? Y preguntas. Yo tengo, Ethel, Sí. tengo una consulta referente al punto que hablaste un poquito hacia anterior, es, por ejemplo, con la carga autoimpuesta. Por ejemplo, yo puedo tener un trabajo en, no sé, en X servicio, pero en mi tiempo libre hago part-time. Claro. Y obviamente eso tiene un beneficio económico, pero ¿qué tan beneficio a nivel psicoemocional tendría? ¿Se recomienda o no se recomienda desde tu perspectiva? Lo que pasa es que era lo que les comentaba recién, en ocasiones el consejo va más de la mano por el bienestar mental que por el bienestar físico. Entonces, si yo tengo un trabajo como profesional de salud, estoy sometida a una carga de estrés extra y además quiero pitutear por fuera, lo más probable es que mi mente haga implosión, mis emociones o desarrolle algún ataque de pánico, crisis de ansiedad, no son extrañas en situaciones como esta y hay que ayudarse. Entonces, si puedo prescindir de esas lucas, o puedo convertirla o reinventarme y matutear de otra forma que me exponga menos o que me exija menos esfuerzo físico, adelante. Ahora, si soy el único ingreso en mi casa, por ejemplo, y necesito esa plata extra, entonces necesito apoyo. ¿Qué significa eso? Que los miembros de la familia se impliquen en eso. O poder descansar a lo mejor en mi pareja o en mi hermana, las personas con las que viva. Si una casa tiene un solo ingreso, la presión para la persona que está trabajando en ese minuto es altísima. Entonces, si la familia puede apoyar de alguna u otra forma, ya sea vendiendo quequitos, haciendo delivery, etcétera, esta persona ya no va a tener ese nivel de tensión tan alto. Entonces, sí, si es un ingreso económico importante, hay que mantenerlo, pero con apoyo. Sí. Etel, una consulta. Sí. Consultona, dije una amiga. Entendiendo en este caso que burnout ya es un estrés, ¿existe alguna diferencia con el estrés del día a día? Porque finalmente
Yo creo que todas las personas, no sé quién no vive estresado, ya, yo creo que los niños quizás, pero la gente adulta en general, al menos yo me incluyo en esa lista, vivimos estresados día a día por múltiples factores, ¿ya? Desde Claro. la familia hasta el trabajo, ¿ya? ¿Existe alguna diferencia entre ese estrés con el de burnout? Sí, sí, Ya. absolutamente. De hecho, la diferencia principal que tienen ambos, primero, es que el estrés normal es una respuesta de alerta que tiene el cuerpo, ¿ya? Y en el estrés, en el caso del burnout, es un estrés asociado a lo laboral. Por ende, afecta mi capacidad de decisión, afecta mi toma de decisiones y me quita seguridad a la hora de enfrentar el trabajo. Entonces me inhabilita profesionalmente. No pienso con claridad y no estoy lúcida cuando trabajo en estas condiciones. El estrés corriente, en cambio, generalmente funciona como una respuesta de alerta o de alarma a una amenaza real, ¿ya? Cuando las personas tienen un estrés postraumático, por ejemplo, es situacional y genera cierta sintomatología física como el sudor excesivo, la pérdida o reganancia de peso, el tema del dormir. Aquí pasa lo mismo, pero los fundamentos del estrés son distintos. Por eso se hace tanto hincapié para el manejo de este tipo de cuadro, el trabajar las fortalezas cognitivas y la percepción de realidad, porque en el fondo esta persona no está pensando con claridad porque se está percibiendo en una realidad más amenazante de lo que es, o porque se siente una víctima de las circunstancias en las cuales trabaja. Entonces, por eso se aborda desde la parte laboral, porque no es que la persona tenga una vida complicada, sino que en ese minuto, para esa situación, su trabajo está siendo aún más demandante. Te entiendo, Tel. Muchas gracias. Como última pregunta, ¿ya? Y duda, en verdad, tú nombraste un protocolo que existe a nivel mundial, ¿ya? En el que se basan los psicólogos, ¿ya? Etcétera. Pero en Chile, ¿existe algún protocolo similar o, en este caso, para el síndrome de burnout, existe Sí. algún protocolo que sea oficial, alguna herramienta, así como yo pongo herramientas para hacer evaluaciones ergonómicas que son válidas en Chile? ¿Existe alguna validación? Sí, sí, de hecho el burnout se puede diagnosticar a través de la aplicación de test, porque existe. Hay una prueba estándar que tú contestas, sumas puntos y ves en qué nivel de estrés está. Muy ¿Está parecido a la validado escala eso de en SARI Chile? que vimos la semana pasada por el estrés del cuidador, ¿ya? Pero Mm, sí, está validado acá, es que es parte de las corrientes de la psicología. Ahora, ya, eh, sí te sirve para detectar si estás en un estado de burnout y en qué nivel de profundidad lo estás sintiendo, pero no hay un protocolo sobre cómo manejar a un trabajador quemado en este minuto, ¿ya? Lo que te sí sacó el entiendo. MinSal hace como 1 o 2 semanas atrás fue un decálogo, que yo no lo encontré particularmente muy útil porque son 10 puntos orientados al trabajador de la salud, son 10 puntos pero son 12 páginas. Entonces es muy extenso para poder hacer una revisión respecto a cuáles son las cosas que están complicando mi quehacer diario. Entonces, ojalá ese protocolo simplificarlo un poquitito, que en una de estas cápsulas va a ir resumido, con un minuto, el minuto con la información. Básicamente para que el mismo trabajador sepa qué aspectos tiene que cuidar y cómo cuidarlo, ¿ya? Ya, impecable. Es que, Sí. ¿el síndrome de burnout solamente se manifiesta en el área de la salud o hay alguna otra profesión que se manifieste Se dan extremadamente? en todo tipo de profesiones, pero hay una prevalencia. Todas aquellas profesiones que impliquen un contacto de primera línea o directo atendiendo personas están en un riesgo exponencialmente alto de padecer síndrome de burnout. Básicamente porque las relaciones personales están muy sujetas al contexto y a la forma, al capital cultural, al capital humano, a la forma en que me expreso, canal, mensaje, etcétera. Y trabajar con personas y cuidar personas es un trabajo estresante porque depende mucho de los estados de ánimo. Entonces nos hace más susceptibles a estresarnos de esta forma. Además que genera una implicación diferente. No es lo mismo ser enfermera administrativa, por ejemplo, no trabajar en contacto con la gente, que lidiar con el dolor de la gente cara a cara. Ujú. Otra consulta, por ejemplo, referente a lo mismo que preguntaba la Nati, por ejemplo, lo que se ha visto muchas veces en las noticias, en el servicio al cliente, muchas veces salen los titulares días de furia. ¿Se podía catalogar como un burnout o un potencial burnout de ese trabajador? Sí,
Es que esa persona llegó a un punto de tensión tan alto que no hizo ningún tipo de diagnóstico antes de llegar a ese estallido. Entonces, cuando tú vas a hacer la intervención, esta persona ya colapsó. La idea es como prevenir antes de que llegue a eso. Pero sí, el día de furia del guardia que a lo mejor rompió la mampara, o el tipo del comercial de Armonil que tiraba el computador de un cubículo a otro, claro que sí. Porque es un brote, en el fondo te descompensa. Entonces, como es en base al estrés y el estrés responde ante una amenaza, no es raro que caigas en la paranoia de sentirte amenazado o sentir que te quieren hacer daño o que nadie está pensando en ti. Y eso, esa escalada de pensamientos, claro que puede generar un ataque de ira. Sí. Hay Etel, predisposición también, pero sí. Sí, Etel, consulta. Mira, refiriéndome a las enfermedades ocupacionales, en Chile son muy poquitas las que se consideran mentales y como ocupacionales, sí, ¿ya? sí. La neurosis es una de ellas, de las poquitas, como te digo, que me recuerdo. Ya. Eh, ¿Tú crees que en un futuro ya, porque finalmente este decreto se actualiza, no me recuerdo si cada 2 o cada 3 años ya, pero tú crees que en un futuro se pueda agregar esta enfermedad, el síndrome de burnout, como enfermedad ocupacional, ya que Ya lo por lo está. Ya ya- está dentro de la cobertura que tiene como enfermedad laboral, pero no necesariamente como burnout, sino que como estrés laboral. Porque actualmente la H, por ejemplo, la Mutual, están prestando atención psicológica y psiquiátrica a trabajadores con víctimas de acoso laboral o con problemas de estrés laboral o depresión por el tipo de trabajo que ejercen. Entonces, dentro del estrés laboral, una de las pautas que se mide es el nivel de burnout en el que está esa persona. Más que nada para determinar si es un estrés personal el que lo está afectando en el trabajo o si son las condiciones de su trabajo las que lo están afectando personalmente. ¿Cómo hago vale. yo esa diferenciación? Si yo tengo una sesión, por ejemplo, con una persona que viene derivada por estrés laboral, en el fondo la empresa va a querer comprobar que este problema lo tiene la persona de base, que no tiene relación con el trabajo. Y por parte del trabajador va a apuntar hacia la empresa y no mis debilidades. Entonces, ¿cómo hago yo esa diferenciación? Veo qué es lo que causa el estrés o qué es lo que despierta el estrés. Si la persona se separó hace poco tiempo o ha tenido cambios físicos fuertes en los últimos meses, está expuesta a vaivenes emocionales más intensos. Pero si tenemos una persona que en este minuto está trabajando en las mismas condiciones que hace un año atrás y que ahora está detonando un estrés, sí lo puedo asociar hacia el tema laboral, sin contar que se respalda con informes también. Se hacen visitas a la empresa, se hacen entrevistas al trabajador. Entonces sí, está dentro de la escala que se mide por estrés laboral, pero no como burnout propiamente tal, sino que como por un estrés asociado al Mm, trabajo. Muchas gracias, Etel. Sí. Ethel, Yo lo como último, último punto, preguntarte es, si tengo un compañero que presenta este tipo de comportamiento, ¿qué puedo hacer yo para ayudarlo? En vez de decirle, tenéis que hacerte ver, ni como que fuera invisible, pero la típica frase que decimos nosotros, pero no nos hacemos cargo. Como, Claro. Lo que pasa es que, si se fijaban recién, dentro de las recomendaciones de autocuidado que dan, está el tema de despertar liderazgos dormidos, el buscar ayuda, el ser más participativo, mantenerme en contacto con la familia, etc. Si mi pareja, por ejemplo, o mi compañero, o mi hermana, o alguien con quien vivo está en un cuadro como este, a lo mejor es hora de que yo tome la dirección de esto. Es decir, sentarme con él en la noche, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué es lo que te está estresando hoy día? ¿Te parece si armamos un grupo con los chiquillos? Siempre nos reímos harto, mandar memes, eh, hacer más variada la dieta también, mejora las condiciones en las que uno trabaja, preocuparse si la persona está durmiendo bien, si no está durmiendo bien, ¿por qué? O sea, darle las herramientas que le permitan a él bajar la tensión en la que está actualmente, ¿ya? ya. Eso, ser como implicarme, ir más allá, hacer ese 110% para poder cubrir lo que la otra persona no está pudiendo responder. Sí. Y uniéndolo un poco a lo que vimos la semana pasada con el estrés del cuidador, esta situación se está dando como de manera transversal, porque como la gente está en la casa, se está convirtiendo en cuidadora de manera natural. Y los que son trabajadores de salud pasan a ser como los consejeros familiares, todo el mundo les hace preguntas de cómo se hace esto, dan algún consejo, hoy sabes que la Juanita está llorando todos los días, ¿qué harías tú? Entonces, parte del autocuidado, y vuelvo al punto de las recomendaciones, es filtrar.
filtrar los contactos con los que me voy a comunicar. Hay gente que de manera natural nos estresa. Es un pésimo momento para contestar esas llamadas telefónicas, no lo conteste, postérguelo. Entonces filtremos los contactos, filtremos las páginas en las que estamos. Si a lo mejor sigo muchos diarios, sería bueno eliminar algunos para que no me aparezcan tantas noticias en el inicio del Facebook, por ejemplo, de tema COVID. Si es por Instagram, empezar a seguir plantitas, aficiones, recetas, cualquier cosa que me saque un poco de la rutina salud. Eso. ¿Más preguntas? No, por mi parte, agradecerte. No sé si las chicas, antes de hacer la despedida, van a empezar alguna consulta, algo. No, todo Parte bien, no, todo claro. todo claro. Ya. Y lo demás, se potencian las cápsulas. Claro. Efectivamente. Por ejemplo, en una va el ejercicio de cómo hacer la respiración consciente, o en cuántos tiempos, o cuántos segundos contar. Esas cosas, por ejemplo, van a estar como resumidas. Este video es como más amplio. Buenísima. Entonces, bueno, darte las gracias, Ethel, por todos los tips, créeme, que nos diste a nosotros y a los chicos y chicas que nos están viendo en este minuto. ¿Por qué? Porque créeme que no sabía que burnout de partida estaba relacionado con el trabajo, ¿ya? Entre muchas cosas más. Espero de que le haya gustado este video a la comunidad, que haya sido entendible qué es lo que buscamos nosotros, Sí. ya, y que haya sido dinámico, que no haya sido aburrido, por llamarlo así, ya que finalmente, y vuelvo a reiterar, es lo que buscamos. Así que eso, chicos, ya estamos hasta una nueva ocasión con ustedes, probablemente muchas la gracias. próxima semana ya. Sí. Así que nada, solamente agradecer nomás, y cualquier consulta, duda, crítica constructiva, dejar en los comentarios. Ya no olviden suscribirse, activar la campanita ya para que les suenen ahí con los videos. Así que es simplemente dar las gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.